va? ¿Lo puedes tocar? No. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes que tiene el módulo de Nemo, que es el POC. Para eso lo veíamos los días GOL. Sí, el doctor Roque Baldassare, la cátedra de salud del adulto, ex cátedra de clínica médica. Soy médico neumólogo, formado en la Hospital Fernández de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de grado con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar del día GOL. ¿Qué significa GOL? Es el acrónimo de Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. O sea, estas son las guías que utilizamos habitualmente los neumólogos para el uso clínico, para que toda la comunidad clínica tenga el mismo idioma en cuanto al enfoque. ¿Cómo definimos el POC? Es una afección pulmonar heterogénea. No todos los POC, igual que no todos los asmáticos, tienen las mismas características clínicas. Si bien presentan síntomas respiratorios crónicos como disnea, tos, exploración, debido a anomalías en la vía respiratoria, puede ser bronquitis o bronquiolitis, que es cuando afecta a los pequeños bronquios, o bien a los alveolos, que con vez vamos a ver cada uno es la destrucción de la vía aérea más pequeña, de los septos y los alveolos, que causan una obstrucción persistente y a menudo progresiva de la vía aérea. La epidemiología, bueno, el 90 al 95% de los casos de POC se asocian al tabaquismo. Si bien el 10 al 15% solamente los tabaquistas desarrollan POC, si hacemos una regresión logística, el 95% de los POC se asocia al tabaquismo. ¿Qué quiere decir? De que 9 de cada 10 de POC son causados por el cigarrillo, pero solamente 1 de cada 10 tabaquistas desarrollan el POC. ¿Se entiende la diferencia? Bien. El otro porcentaje se debe a declaraciones de gases tóxicos, ventilación, acá en el NOA, por la biomasa, que es por la cocina a humo de leña. Acá se cocina mucho leña, sobre todo en la montaña. Entonces eso puede tener declaración de humo, de combustión incompleta de la y puede generar el POC. 35-45% de la población es fumadores, con un porcentaje que es mundial. El 20% son adolescentes, que es a donde apunta generalmente el mundo de tabacalera, para tener siempre el reciclaje y tener nueva población que fume, los 40 por 45 años que desarrollan el POC, y luego vuelven a sacar los chicos de 12 años. Ahora está de moda el VAP, que es la puerta de entrada del vapeo, pero luego pasará al cigarrillo convencional de tabaco. Esto es la epidemiología, este es el estudio que se hizo en Latinoamérica, latino, donde la población más cercana a la nuestra es la de Montevideo, que es muy parecida a la de Buenos Aires, pero tenemos que no fumadores es el 49%, ex fumadores el 29% y fumador actual 28%, que coincide con las estadísticas a nivel internacional. Y el estudio de POCA, que es un estudio que se hizo de prevalencia a nivel argentino, vamos a ver que la prevalencia de POC es del 14.5% a nivel argentino. Del 90 al 2015, la prevalencia de POC aumentó un 44%. Esto puede deberse a varios factores, no solamente a aumentar el número de tabaquismo, sino también el número de screening o de búsqueda del paciente que tiene POC. Eso porque se hace más espirometría y se hace más hincapié en el desarrollo de técnicas para el avisaje de los pacientes. Fíjense cómo pasó el POC a ocupar tasa de muerte ajustada por edad, las enfermedades coronarias con el cardiólogo en la cabeza, que es el doctor descienden del 65 al 98, el ACV desciende, otras causas cardiovasculares descienden, la mortalidad, y el EPOC sube, porque subió, que es la causa del tabaquismo y todo lo que es asociado a esto ha aumentado. Por general, todas las enfermedades uno tiende a disminuir la mortalidad y el EPOC normalmente subió de manera drástica.
Anteriormente era la sexta causa de muerte a nivel mundial, subió a la tercera en el 2020, dejando atrás a otras enfermedades como el HIV y las causas de patología. Por eso los factores de riesgo que tenemos nosotros, los huéspedes, que pueden ser genéticas como el déficit de la antitripsina, que actualmente tenemos el tamizaje como el screening, que es para la función del taloncito. Si usted tiene algún hermanito o algún hijo, cuando nace una le hace la función, el tamizaje screening neonatal se llama, donde entre otras cosas se busca el orden del déficit de la antitripsina. Y poner un imbalance entre el tripsinógeno y la tripsina, que no sé si lo vieron en la anatomía patológica, que una es una enzima que degrada todo y la otra es una que nos protege. Bien, al no estar la que nos protege, la tripsina, el tripsinógeno ataca y nos degrada todo, generando más enfisema de pequeño estímulo. Las infecciones respiratorias, sobre todo en la etapa pediátrica, trastornos nutricionales, crecimiento y desarrollo pulmonar, ya sea intrauterino o la primera etapa de la vida, son factores de riesgo muy fuertes para el desarrollo del POC. Y las otras tienen que ver con el ambiente, principalmente el humo de tabaco, partículas oceanales, las conducciones del hogar, la explosión, combustión de biomasa en ambientes poco ventilados. Pero en general, si las personas cocinan a humo de leña, como se cocina a leña, se tiene que tener una buena ventilación, que tenga una buena corriente de aire para no hacer inhalar. Ya tengo un asistente personal que me se va mal si no quedo difónico a los 5 minutos. Debido a que no tengo micrófono para poder hablar con ustedes, mi micrófono va a ser el más. O sea, para la patogenia, tenemos el tabaquismo y otros irritantes, la susceptibilidad genética. Si vimos que solamente el 10% de los tabaquistas desarrollan el POC, susceptibilidad genética. Uno lo ve en el consultorio y lo ve en la vida diaria. Pacientes que dicen, bueno doctor, yo fumo 2 paquetes por día desde que tengo 15 años, tengo 55. Y uno le hace una quilometría impecable, le hace una tomografía impecable. Te aparece un paciente que fuma 3 o 5 cigarrillos por día, hace 15 años le hace una tomografía en el enfisema. Y le hace una quilometría y desarrolla el POC. Tú decís, papá, ¿qué pasó acá? Bueno, esa es la susceptibilidad genética que tiene el paciente. Pero todas las mujeres tienen más predisposición de desarrollar el POC. Los varones, por ejemplo. Un hito que toca las mujeres. Bueno, hay obstrucción bronquial, hay hipersecreción de moco, porque la tensión irritante que la vía es en hipersecreción de moco, destrucción de las paredes alveolares, hay inflamación cerebral crónica, hay estrés oxidativo del sistema oxidorreducción, mediadores inflamatorios como las interleuquinas 6 y 8, factores de necrosis tumoral, y hay liberación de proteasas. Todo esto genera la fisiopatología, la génesis del EPOC. Esta inflamación que va a generar lesión de la pequeña mireia con inflamación y remodelación, destrucción del parénquima con pérdida de las estructuras alveolares, pérdida de la distracción del ácido, que vamos a ver en el primer día cómo se ve, y el desarrollo de limitación del flujo aéreo en la vía aérea. Esto le pone la animación al mes. ¿Qué es el enfisema? El enfisema pulmonar es un término anatomopatológico. Antes, para ver que tenía enfisema un paciente, debe hacer una biopsia, que es la destrucción, agrandamiento permanente y destrucción de los espacios distales al bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal es la última porción de la vía aérea que es de conducción. Después del bronquiolo terminal vienen los bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveolares y los alveolos, que ya es la zona de intercambio gaseoso. Esa zona es la que ya se destruye en el enfisema, o sea, lo que es distal, que va por detrás ya del bronquiolo terminal. Entonces, tenemos que esto, el cerebro normal, pasa a esto, que es lo que se altera con el enfisema pulmonar. Esto es lo que se ve en un cigarrillo, en un tabaquista, ahora quiero ver, y bronquitis crónica. Antes, en la definición de POC se incluía, todos juntos se ponían, si ustedes ven la definición de los 2000, una definición muy extensa y entraba enfisema y entraba bronquitis crónica. Se la sacó de la definición, porque hay muchos pacientes que desarrollan bronquitis crónica pero no tienen POC, porque fíjense la definición de bronquitis crónica.
presencia de tos y expectoración crónica y recurrente al menos 3 meses consecutivos por 2 años. Hay muchos pacientes que pueden tener bronquitis crónica y le hago una espirometría y no es poco. Entonces no lo puede incluir dentro de la definición. Y hay muchos pacientes que desarrollan enfisema pero no desarrollan EPOC, porque yo le hago la espirometría y es normal. Entonces se lo sacó de la definición. Pueden ser un fenotipo, sí, el paciente puede tener EPOC y ser fenotipo enfisematoso, un fenotipo bronquítico crónico, pero no se lo incluye dentro de la definición porque no todos los EPOC desarrollan bronquitis crónica y no todos los EPOC desarrollan enfisema. Al contrario, hay pacientes que tienen enfisema, no tienen EPOC y bronquitis crónica. Entonces son términos que tienen que conocerlos pero que no forman parte de la definición. ¿Se entendió la diferencia, verdad? Buenísimo. Obviamente, el bronquitis crónica se excluye, el paciente no tenga FQ, que era el diminutivo de fibrosis quística, que no tenga una obstrucción de la vía aérea superior, como sinusitis crónica, que no tenga bronquiectasia o bronquiolitis, que son causas ya conocidas de tos crónica, o tuberculosis, ¿no? Por lo menos podemos pasar de las clases de tuberculosis. Esto es un bronquio normal, con la luz normal. En la bronquitis crónica ya reducida la luz con cambios estructurales. Esto es el enfisema, con alteración, con dilatación y destrucción distal al bronquiolo terminal, y esto es un lobulillo pulmonar normal. Acá hay sufrimiento, hablo de un paciente que tiene poco, aprenden. O capaz que dice, esa Lorenzo, que todos sufrimos todos. Bien. Este segundo donde se ubica el enfisema. Si es en el centro del lobulillo, es si en el centro del lobulillo, el enfisema es centrolobulillar, o sea, está afectado digamos, es lo más frecuente que ocurre en el tabaquista. Si el enfisema está en todo el pulmón, tanto los lóbulos superiores como el segmento medio y lóbulos inferiores, por lo general se debe un déficit enzimático de alfa-amitripsina, así que hay que mandar al paciente rosal al alfa-amitripsina. Y cuando la vasculatura, anda mal el efecto. Muchas veces el famoso cor pulmonar, que por ahí mucho enfisema, y el organismo, que es muy inteligente, produce una vasoconstricción de zona de enfisema para que no llegue sangre a esos segmentos, porque no va a haber intercambio gaseoso, lo que hablaba el doctor Moreno sí. Muchas veces el intercambio gaseoso va a generar una insuficiencia respiratoria porque recuerden ustedes que la sangre carboxigenada llega a las arterias pulmonares, llega a los alveolos, la barrera hematocapilar, ahí se produce el intercambio, se oxigena la sangre, se va al CO2 y vuelve al corazón y se va a toda la circulación sistémica. Si hay enfisema, obviamente no va a haber intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué hace el organismo? Hace una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción es la que puede generar hipertensión pulmonar, que puede ser observado en los pacientes de EPOC, sobre todo si son fenotipos enfisematosos. ¿Se entiende, verdad? Pero si tiene alguna duda, no es de buena calidad la imagen, pero acá se ve que ustedes comparan el pulmón izquierdo con el pulmón derecho, fíjense que esta zona es una zona clara, un enfisema, centro lobulillar. Fíjense cómo el parénquima pulmonar normal, el lóbulo superior es compatible con el enfisema asociado al tabaquismo. Esto es lo que se vería en la imagen de reconstrucción, claramente se ve el enfisema acá. Esto usted puede decir, está descrito el pulmón, sí, efectivamente, trae un enfisema panacinal, está descrito tanto el centro lobulillar como paraseptal. Acá ya esto es un corte por debajo de la caída, porque este es el bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Acá hay el estigma del enfisema paraseptal, está periférico y centro lobulillar. Pero si ustedes ven otro corte, esta tomografía lo que van a ver es lo siguiente: debe dar una gran bulla. Que esta es la cisura. Miren cómo está la cisura, está muy por debajo, y eso porque esta es una área extensa de enfisema. ¿La ven, verdad? Sí. Buenísimo. El enfisema recuerda que destruye los alveolos y la estructura alveolar respetando las estructuras vasculares. Entonces, me permite diferenciar el quiste, por ejemplo. La bulla no tiene contenido en su interior. Acá sí. Entonces, es un enfisema extenso de todo el lóbulo superior. Acá hay un pequeño enfisema en el lóbulo superior izquierdo. Bien. Esto es una reconstrucción tomográfica de lo que estábamos viendo ahí. Todo esto es enfisema.
Eso lo vimos del corte de estatura, que era lo que está por debajo de la carina, con los frecuentes y la estatura de pequeño enfisema. Pero fíjense cómo refleja los músculos inferiores y solamente abarca los músculos superiores, que es característico del tabaquismo. Bien. Hay que contemplar el diagnóstico o la posibilidad de POC en todo paciente mayor de 40 años. Yo ya entraría en ese target de paciente, si hay que fumar. Yo no fumo, soy asmático de chiquito, sería una bomba de tiempo fumar y se la mata. Aunque es muy frecuente, ustedes en el consultorio van a ver pacientes que vienen por sensación tabáquica, vienen por una bronquitis y les preguntan, ¿fuman? Sí. ¿Y qué antecedentes respiratorios tenés? Soy asmático de chico. Y ahí tenemos dos problemas. Si es un asmático, después se convierte en un EPOC, o en un EPOC que después es fenotipo hiperreactivo, o bien son pacientes asmáticos que nos va a costar el doble de tratamiento, porque el cigarrillo lo que hace es desensibilizar los corticoides inhalados, y que hay que darle el doble de dosis para tratar de conseguir el control del asma. Hay que hacer un buen examen, ¿no? Se pasó. Acá está. Entonces, factores de riesgo, como el tabaco, la ocupación laboral y la polución, y síntomas como disnea, exploración, a realizar una espirometría para confirmar, para descartar que el paciente no tenga el COVID. Hay que hacer un examen físico, donde vamos a ver, entre otras cosas, la expansión torácica, que va a estar disminuida, sobre todo si el paciente tiene enfisema. Hay una disminución de la función de base y vértice, va a aumentar la sonoridad, disminuir el movimiento vesicular, la ventilación, va a haber expiración prolongada y sibilancia. El rizomatoso del bronquítico crónico, generalmente lo que hay es ronco y sibilancia y moviliza secreciones inflamatorias. Uno lo hace toser al paciente y van a ver cómo moviliza las secreciones. Esta es la clásica biometría de un paciente con EPOC. Vamos a tener una relación FB1-FBC post-broncodilatador, porque recuerden que hay que hacer una prueba pre y una prueba post-broncodilatadora. Si el profesor me permite después, yo voy a grabar una pequeña clase de 20 minutos, media hora de biometría y la subo al campus con el profesor para que se interprete biometría, que es la herramienta que usamos habitualmente nosotros para el diagnóstico de otros patrones como asma. Hacemos una prueba pre-broncodilatador, post-broncodilatador, y si la relación entre el volumen expirado forzado en el primer segundo, la capacidad forzada, es menor a 0,7, ya tenemos el diagnóstico de POC. Fíjense cómo la prueba completadora, la relación acá en este caso es 0,56, porque tenemos un vector 1 de 1,8 sobre 3,2 que es la capacidad forzada, y le da 0,56%. Si tengo que categorizar, sería una función social moderada severa según lo que me diga el recurso humano. Acá hay otra espirometría de este paciente, si bien está al revés. Pero fíjense cómo un paciente normal en el primer segundo sopla 4 litros 300, 4 litros 200, y durante toda la maniobra el paciente sopla 5 litros 200, que está acá. Un paciente POC, para la limitación, y en el primer segundo está soplando 2 litros 300, y durante toda la maniobra el paciente sopla casi 4 litros. Entonces tiene un cociente del 60%, que es menor al 70%, en la obstrucción bronquial. Esto es fundamental, y esto es un estudio ya descriptivo de la década de 70, 60, 70, en donde vemos los efectos nocivos del cigarrillo. A todos los pacientes, a todos ustedes, a mí, a todos, después de los 25 o 30 años comienza a declinar la capacidad pulmonar, efecto 1. ¿Por qué? Porque el pulmón pierde electricidad, la respiración se torna más rígida, entonces comenzamos a perder aproximadamente 10 mililitros por año. Lamentablemente los pacientes con EPOC declinan mucho más rápido la capacidad pulmonar, hasta llegar a términos de incapacidad, por ya el efecto 1 es aproximadamente cercano al 25%, y con lo cada vez que va bajando, el paciente puede morir, y se miren todos los años que va perdiendo. Lo bueno, y lo que hay que explicar al paciente, esta es la curva normal que tenemos todos, es como varios chiquitos después de 25 años. Lo bueno es que el paciente, si deja de fumar y tiene EPOC, vuelve a las mismas características de la morfología de la curva de un paciente sano. Si bien perdió todo esto, pero no continúa declinando a esa velocidad rápida. ¿Se entiende o no?
Entonces, el paciente, si bien tiene EPOC, hay que aconsejarlo que deje de fumar para que deje de perder capacidad pulmonar de manera acelerada. Entonces, es fundamental sugerirle la cesación o la consejería básica para evitar esta caída abrupta y rápida. Porque encima, si el paciente tiene reagudizaciones, que son las crisis que tiene el EPOC, van a perder mucho pulmón mucho más rápido, con mayor tasa de mortalidad. Entonces, hay que aconsejarle que deje de fumar en cualquier parte de la historia natural del EPOC. ¿Bien? Perfecto. Miren esa pradera que es una belleza. ¿A quién le llama la